Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Me parece muy interesante poder trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con esta práctica, que es una práctica que, si nosotros nos ponemos a pensarla en el campo del trabajo social, es una práctica que viene de mucho tiempo. Sin embargo, ha tenido diversos momentos en los que fue muy cuestionada, y en otros momentos ha quedado como, digamos, relativizada un poco. Entonces, me parece que hoy hay condiciones, digamos, condiciones que tienen que ver con la institucionalización que está viviendo trabajo social a partir de la sanción de la ley 27072, la Ley Federal de Trabajo Social, y a la vez creo que también en esa ley, que después la vamos a ver, una ley donde incorpora dentro de las incumbencias para los trabajadores sociales las prácticas de supervisión. Hasta el momento nosotros no teníamos eso, por lo tanto digo, estamos en condiciones institucionales bien interesantes. Lo único que para una próxima reforma lo que tenemos que ver es que no aparece como derecho de acceder a la supervisión, o sea que vamos a anotarlo para en algún momento poder hacer esa propuesta. Sí estamos nosotros con el derecho a hacer supervisión. Nos falta esto de poder solicitar la supervisión en lo cotidiano. Eso por una parte, y además creo que, dadas las condiciones en que estamos trabajando hoy, dadas las condiciones, dada la complejidad de lo social hoy, dado los momentos, digamos, de cambios estructurales tan fuertes que vivimos, digamos, estos cambios estructurales que estamos atravesando, que realmente muchos autores lo denominan como verdaderos cambios civilizatorios. Esto quiere decir que nosotros estamos viviendo momentos en los que es difícil pensar que vamos a volver a tener momentos como la sociedad salarial. Eso no quiere decir que no estemos discutiendo y peleando por una sociedad de trabajo, ¿no es cierto? Pero digo, las condiciones en que se dio la sociedad salarial, aquel estado de bienestar, ha cambiado totalmente. Tenemos que estar inventando realmente qué sociedad vamos a tener y cómo van a ser las protecciones en estos momentos. Digo esto porque trabajo social se consolida, fundamentalmente se desarrolla en esa sociedad salarial, ¿no? Entonces, estos momentos que vivimos no son solamente momentos donde existen coyunturas adversas, existen cambios estructurales que impactan directamente en nuestra práctica, digamos, profesional. Por lo tanto, digo que es importantísimo poder pensar en estos instrumentos que nos permitan también, digamos, estar haciendo este tránsito en forma más acompañada, en forma, digamos, más reflexiva, en forma, digamos, que nos permita también cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, como en esta doble, digamos, situación que constantemente vivimos, esto de poner el cuerpo constantemente frente a las nadas que aparecen en las instituciones muchas veces, hace que realmente nuestros compromisos nos lleven, digamos, a tener grandes costos, digamos, corporales, grandes costos intelectuales, hasta grandes costos afectivos. Entonces digo, en estos momentos históricos tenemos esas dos condiciones. La condición más institucional que nos permite retomar esta práctica desde otro lugar, y las condiciones, digamos, del contexto que nos exige realmente repensar nuestras prácticas hoy. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante esto que se está planteando el Colegio de Profesionales. ¿Por qué? Porque es una instancia que nos permite acercarnos a esta práctica desde otro lugar. Yo lo que traigo para ustedes para discutir son dos temas centrales. El primer tema me interesa más para
poder ponernos a tono un poco con esto de la supervisión, hacer algún rastreo histórico, qué significa la supervisión, cómo se dio en nuestro país, cómo se dio en nuestra profesión, digamos, poder ver algunas cuestiones que hacen a estos contextos de supervisión y en una segunda poder trabajar cuestiones más metodológicas. ¿Qué supervisamos? ¿Cómo supervisamos? Sin ideas de receta, por favor, no, pero sí de algunos aspectos que nos permitan encuadrar esta práctica, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es eso, ¿no? Trabajar estos dos temas. Y lo que sí me interesa es que podamos hacerlo en forma participativa, como, digamos, yo puedo desarrollar algunas cosas y tener un espacio como para que haya preguntas, como para que haya aportes. Acá hay colegas que hacen supervisión, por lo tanto me parece re interesante que podamos hacer diálogos en ese sentido también, cómo son nuestras experiencias, qué es lo que vemos, como para ir entrando a esta instancia. La ley federal. Todos sabemos que en el año 2014, en diciembre, 10 de diciembre en particular, se sanciona esta ley federal. Ustedes saben que, dadas las condiciones político-administrativas de nuestro país, esta ley es una ley federal que todas las leyes provinciales tienen que adherirse, en todo caso, a esa ley. O sea, que la tengamos no quiere decir que hay en algunos lugares que ya está en vigencia tal cual porque la provincia adhirió y otras, digamos, que están en procesos de, ¿no es cierto? Pero, no obstante, me parece que es un encuadre, ¿no? Es un encuadre. Yo digo que los trabajadores sociales nos cuesta muchas veces recuperar ese lugar de la norma para poder saber que también estamos protegidos. A veces tenemos muchos instrumentos y hay veces que no tomamos esos instrumentos para ver, ¿no? En esta ley, yo lo que rescato profundamente de esta ley es cómo encuadra, digamos, nuestras prácticas profesionales en el horizonte de los derechos humanos y de la justicia social. Me parece que estas dos cosas, digamos, que se plantea la ley, es realmente un encuadre ético, digamos, que uno también muchas veces tiene que tomarlo para argumentar cómo hoy por hoy, digamos, se avanzan y se violan los derechos humanos, ¿no? O sea, o los derechos sociales, o los derechos de los niños con los que trabajamos, de las familias y demás, ¿no? En este sentido, me parece que es importante reconocer eso. Creo que también, como a favor, digamos, como la ley va poniendo claridad algunas de nuestras incumbencias, como para poder estar también teniendo claro cuando uno discute con, digamos, lo que los sociólogos de las profesiones llaman el intrusismo, ¿no? O sea, cuando otras profesiones intrusan los campos, ¿no? Entonces, una cosa es que vos acuerdes intervenciones conjuntas y otra cosa que llegue un antropólogo y se haga cargo de cosas que nos corresponden a los trabajadores sociales, o a veces un voluntario que, con toda la buena voluntad, valga la redundancia, está pensando, digamos, pero es nuestro lugar. Entonces, la ley me parece que tiene, digamos, mucho que aportarnos en esas luchas también, ¿no? O sea, las leyes tenemos que, no que queden ahí para que uno, sino hacerlas operativas, o sea, traerlas a la cotidianidad de nuestros trabajos, ¿no? Porque nos aportan muchas cosas. De esa ley, por supuesto que no la puse toda, solamente para que ustedes puedan ubicarse en esto que decimos. En el artículo 9 están, digamos, las incumbencias profesionales. Y dentro del artículo 9 hay muchos puntos. En el punto D va a decir, digamos, que yo lo puse en rojo, que dentro, digamos, de nuestras incumbencias está la de la integración, o sea, ser parte de, la coordinación, orientación, capacitación y o supervisión de equipos de trabajo disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios, aportando elementos para la lectura e identificación de la situación. Bueno, no importa lo demás, pero digo, nosotros en este artículo, este ítem nos pone, digamos, nos institucionaliza como para poder desarrollar esta práctica.
Y lo que también institucionaliza, que no me parece menor, es que no es solamente que podemos supervisar a nuestros colegas, también podemos supervisar a otros profesionales, ¿eh? O sea, eso también me parece interesante que nos avala esta ley. Aparece nuevamente el desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e integración de equipos técnicos en diferentes niveles, bueno, del sistema educativo. Ustedes saben que acá hay un tema que siempre discutimos mucho con el Ministerio de Educación. Ustedes saben que cada vez que una carrera presenta un plan de estudio nuevo, presenta a la vez, digamos, las competencias que el título que otorgará le va a dar a ese profesional. Nosotros, por ejemplo, en Paraná, muchas veces poníamos docencia y el Ministerio nos la, digamos, rechazaba, porque decía que la docencia es para aquel que es profesor, no el profesional que hace otra cosa. Y nosotros siempre discutíamos eso. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el ministerio, digamos, en sus cabecitas, digamos, que le corresponde a cada uno. Esta ley, digamos, no, o sea, esta ley como está, digamos, por fuera, no es la competencia del título, sino que es la ley en general y son las incumbencias que tenemos como profesión. Se incorporó y no hubo problema. Entonces, estamos habilitados para la docencia, capacitación, bueno, investigación, supervisión y los equipos la integración de equipos. Pero me parece interesante estas cosas porque también nos ubican. Insisto, una ley es una herramienta de defensa. Tenemos que conocerla y hacerla jugar en ese sentido, ¿no? O sea, en estas cosas. Bien, este es, como les decía yo, uno de los aspectos que yo traigo para poder decir, bueno, estamos en condiciones con más amparo, digamos, en todo caso, más protegidos, como para poder hacernos cargos de esta práctica, que fue una práctica que acompañó todo, digamos, el campo profesional, pero que ha tenido, como decía antes, sus altibajos. Si uno toma, digamos, algunas cuestiones de la historia de la supervisión, en general, digamos, esta noción de supervisión tiene como dos aspectos, o se ha planteado históricamente en dos andariveles. Uno que estuvo más planteado en la cuestión administrativa, o sea, supervisión de los procesos productivos fundamentalmente de la industria. Cómo se supervisa esos procesos, cómo se buscan las mejores condiciones para, digamos, que rinda el trabajador y por supuesto se logre productividad, ¿no? Entonces, esta de la administración, fíjense que aparece, si ustedes por ahí leen libros, digamos, a partir de todo lo que es la cuestión del derecho administrativo o todo lo que son las teorías administrativas y demás, uno va a encontrar este tema de la supervisión en ese sentido. Esta supervisión es una supervisión evidentemente que tiene que ver con el control, se supervisa controlando totalmente. Y la otra es lo que, digamos, algunos plantean como la supervisión clínica. Este concepto de supervisión clínica lo toma Carmina Puig-Cruel, que es una española, que tiene un libro, no sé si, perdón, hago un pequeño paréntesis, Sandra me decía si quería dejar bibliografía. Yo prefiero que si ustedes en la charla aparecen texto y les interesa, los dejamos, entonces mejor que no se lean, sino que se lea con interés. Entonces digo, Carmina, que tiene su tesis, está colgada en internet, acceso libre, no hay problema, ella toma este concepto de lo clínico y en realidad cuando uno busca, digamos, yo acá hago una inferencia. Ustedes saben que en 1912 Freud plantea que la práctica psicoanalítica tiene que ver con tres patas, el análisis, la supervisión y la formación. Ustedes saben también que en Estados Unidos
fundamentalmente a partir del caso social individual de Mary Richmond, aparece mucho, digamos, la impronta psicoanalítica en trabajo social, ¿eh? Y ustedes saben también que fue Estados Unidos el que más desarrolló esta idea de supervisión, evidentemente tomándola, digamos, de estas experiencias más psicoanalíticas, ¿no? O sea, la importancia de la supervisión, que en este caso, digamos, hay, digamos, tiene otros condimentos. Ya no es solo el control, aunque también es control en algunos casos, pero cómo uno puede estar viendo este tema de la supervisión desde otro lugar y para otras cuestiones. Yo acá traigo algunas conceptualizaciones que se las pedí prestadas a Claudio Robles, es uno de los autores, digamos, Claudio, que tiene cuestiones de supervisión, de las pocas, digamos, publicaciones que hay, porque en la Argentina no tenemos mucha publicación sobre supervisión, y él hace un raconto, toma que es del año 76, que evidentemente es antes del golpe, que fue por lo que dice, digamos, pero bueno, más allá de que Teresa Sheriff es peruana, creo, no recuerdo si es peruana o chilena, peruana me parece. Estas colegas hablan de la supervisión en trabajo social. Ella dice que es un proceso educativo y administrativo de aprendizaje mutuo, de supervisor, supervisora y supervisado, en el que ambos son sujetos de ese proceso y en consecuencia portadores de una educación liberadora, ¿no? O sea, Teresa Sheriff, además, es del grupo que trabajó fuertemente en todo lo que es la reconceptualización en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de esa educación liberadora, la influencia de Freire y demás. Sigue diciendo: la supervisión es una pedagogía donde se aprende y se enseña a instrumentar las posiciones de acción de acuerdo a una intencionalidad definida. Permite a las personas implicadas en el proceso una concientización. Fíjense, digamos, las categorías que usa son categorías bien del momento, ¿no? Una concientización y por lo tanto una liberación, gracias al diálogo, a la reflexión y a la crítica presentes en su metodología. Al enfrentar teoría y práctica, da oportunidad de construir, de integrar conceptos y técnicas, de operacionalizar conceptos en una realidad concreta y de cuestionar constantemente la praxis en función del compromiso que implica toda intervención en trabajo social. Fíjese usted que para la época, cómo se toma a esa práctica, se la toma, digamos, como un proceso que realmente tiene que ver con una cuestión de aprendizajes mutuos entre estos dos sujetos, que son los sujetos de la supervisión, pero que estas colegas le ponen ese énfasis en todo lo que significa que, como desde la crítica, desde, digamos, la reflexión, uno puede tener horizontes que llevan, digamos, a cuestiones liberadoras, etcétera, etcétera. En el 94, y yo quiero que vean ustedes, analicemos los contextos, los años y cuáles son los énfasis. 94, María José Aguilar. María José Aguilar es una colega española, que dicen las malas lenguas, fue compañera de Anderegg. Fue compañera de Anderegg. Fue compañera de Anderegg. No sé, Bueno, yo no quise decir eso. Bueno, fue compañera de Anderegg. No, digo porque después vamos a ver que Anderegg dice cosas parecidas, que está ahí una. Entonces ella, 1994. Fíjense ustedes cómo los tiempos, los espacios, uno siempre tiene que mirar eso, ¿no? Y eso también es importante, seguramente lo deben haber trabajado con Alfredo, cómo el tiempo y el espacio son variables que uno tiene que tener en cuenta para comprender por qué se dice lo que se dice, ¿eh? En este caso, introducción a la supervisión. María José dice, la supervisión es un proceso sistemático, fíjense ustedes, pone de control, fíjense, de control, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación, de carácter administrativo y educativo,
que lleva a cabo una persona en relación con otras sobre las cuales tiene una cierta autoridad dentro de la organización, a fin de lograr la mejora del rendimiento personal. Fíjense ustedes las palabritas que dice, ¿no? Rendimiento personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad de los servicios. Ahí hay una fuerte impronta, digamos, evaluativa, de diferencia de jerarquías, de controles, que fue justamente este modo de entender la supervisión que dio pie a los cuestionamientos que hemos hecho históricamente de la supervisión, ¿no? Pero en este sentido tiene. Este también sigue, porque es de María José, pero también con Margaret Williamson. Dice que es un proceso dinámico de orientación-capacitación mediante el cual los trabajadores directamente responsables de la ejecución de alguna actividad o proyecto específico reciben en el marco institucional de su ejercicio profesional la ayuda de otro responsable designado para ese fin, de cara a lograr un mayor aprovechamiento de sus conocimientos y habilidades y perfeccionamiento de sus aptitudes para ejecutar sus tareas de una forma más eficiente y con una satisfacción cada vez mayor para ellos mismos y para la institución. Fíjense ustedes cómo hay un fuerte encuadre institucional, ¿no? O sea, este tema, primero María José planteando el tema del control y segundo en esta cuestión institucional, o sea, como que está dentro de la propia institución y después vamos a ver cómo se dan esas cosas porque en realidad se dan. Siempre en el 94, por eso yo le decía que ahí pudo haber alguna conversación con André, él dice, es el proceso mediante el cual un asistente o trabajador social o un estudiante que realiza una práctica recibe individualmente y o grupalmente la orientación y guía de otro profesional designado a tal fin, de modo que pueda aprovechar lo mejor posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes, de modo que realicen sus tareas de la manera más eficiente posible. O sea, hay un poquito, hablando un poco algunos conceptos fuertes de control, pero vuelve a tener esta cosa, ¿no? Como uno podría hacer muchas interpretaciones, no quiero forzar ninguna, pero uno ve como que hay un centramiento en lo institucional, ¿no? O sea, como que la institución cobra ahí mucha presencia y mucha importancia. Sí. Y también aparece así como recurrente el término eficiente. Totalmente. No efectividad. No. Ahí. Tiene más algo más tecnocrático, sí. Y que tiene también como que abreva mucho en la supervisión de la administración. En esa supervisión abreva. Natalio Kirchnerman, un libro muy interesante, si lo pueden recuperar de la biblioteca, que seguramente estará, digamos, es un libro muy interesante de época, ¿no? Pero en este caso es Balbina Ottone Vieira, que creo que ella creo que es brasilera. Ella habla de proceso pedagógico, ¿vieron? Que más allá de los énfasis, vemos que en la mayoría esto de lo pedagógico está presente, ¿no? En todas, de una manera mejor, pero está presente. Proceso pedagógico que apunta al conocimiento de los supervisados. Vayan mirando cuál sería, digamos, el énfasis ahí. Y sus formas de operar para facilitarles el descubrimiento del significado de sus acciones. Ustedes saben que Kirchnerman, que digamos, como todo colega, digamos, que tuvo su gran aporte al trabajo social y después por ahí se lo olvida, se lo cuestiona, yo digo, bueno, últimamente será porque me vengo vieja, entonces estoy pensando más en los viejos, digamos, trato de recuperarlos más. Kirchnerman ha sido digamos, un colega que produjo mucho para el trabajo social y creo que fue uno de los pocos que mientras todo el mundo hablaba, él se dedicó
a pensar mucho qué aporte tenía el constructivismo al trabajo social, ¿no? Y esto me parece que son cosas que uno tiene que recuperarlas, ¿no? No son nuevas estas ideas. Ya en aquel momento, Natalio venía siguiendo el tema del constructivismo para ver qué aporta, y él decía, realmente el constructivismo es una corriente de pensamiento que aporta mucho para el trabajo social. De ahí que aparezca la noción de significado de sus acciones, O sea, como el constructivismo siempre va buscando esto, ¿no? O sea, qué significa, cuáles son los significados, cómo se los puede construir, de qué manera, está esto. Sigue también en otro de los artículos de ese libro y dice, siempre sobre la supervisión, que es un proceso de reflexión crítica sobre la práctica profesional. Mire que cómo va cambiando de allá de aquel control a esto, ¿no? Un proceso de reflexión crítica sobre la práctica profesional y una práctica en sí, o sea, hacemos una práctica, o sea, una reflexión sobre la práctica, pero también la supervisión es una práctica. En tanto utiliza un conjunto de estrategias y tácticas de intervención para lograr determinados objetivos en una situación de aprendizaje. Acá también tenemos que ver que en lo que siempre quedó muy fuerte en la supervisión fue en la instancia de la formación de grado. O sea, muchos de estos aportes, digamos, mira más a la formación de grado que a las instancias de supervisión de, digamos, de equipos profesionales por fuera, pero de cualquier manera vale igual, porque están las dos instancias. Alfredo, bueno, que ustedes lo tuvieron la semana pasada, él dice que la supervisión se orienta especialmente a partir de las demandas contextuales y la complejidad de las prácticas hacia un proceso de análisis de la intervención, incluyendo los diferentes atravesamientos contextuales, institucionales, de aplicación de procedimientos, técnicas y metodologías en diferentes circunstancias. Fíjense ustedes que acá Alfredo pone algo que los demás no estaba claro, y que es la contextualización, ¿no? O sea, no podemos analizar prácticas de intervención sin pensar estos atravesamientos contextuales, políticos, éticos, institucionales, que hacen realmente, digamos, la encarnadura de esa intervención, ¿no? Entonces, acá es lo que está agregando, me parece interesante, es eso. Graciela Tonón, también hay un libro escrito, donde también escribe Claudio Robles. Ella va a hablar de un proceso teórico-metodológico que se despliega en dos espacios, ¿ve? Ella está tomando las dos cuestiones, el ejercicio profesional y la formación académica. Tiene como objetivos el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño profesional cotidiano, así como la reflexión acerca del impacto afectivo y emocional que genera en el supervisado la atención de cada situación en la cual hubiera actuado profesionalmente. Se basa en una concepción holística de la realidad en la cual interactúan los conocimientos teóricos con la experiencia práctica. Fíjense ustedes que acá ella toma con mayor claridad este tema de lo subjetivo, del supervisante, le dicen, ¿no? De esas personas que se avienen a una supervisión. Como esto, digamos, también se incorpora en las prácticas de supervisión. Y la Asociación de Trabajadores Sociales Británicos dice que es un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del cual se espera que se produzca un intercambio de saberes y experiencias. Y esto me parece muy importante, Después lo vamos a ver cómo juegan algunas cuestiones en las prácticas concretas de supervisión, donde se suele depositar en el supervisor el saber. Y acá, digamos, uno tiene que estar constantemente repensando ese lugar, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero este tema son intercambios de saberes y experiencias, ¿no? Son intercambios de saberes y experiencias. Se reflexiona acerca de las formas de intervención y los marcos teóricos conceptuales en que se da esa intervención. Puig-Cruels, esta colega que hablábamos recién,
Ella dice, la supervisión es el análisis de la práctica profesional que realizan los trabajadores de ámbitos psicosociales. Bueno, este también es un código muy español. Nosotros no hablamos de ámbitos psicosociales o hablamos diciendo, o sea, dándole determinado lugar en las instituciones, pero ellos lo toman así, ¿no? Lo psicosocial. Es un trabajo sobre el trabajo, un metatrabajo, va a hablar él, que se sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la formación, la educación y el apoyo en una organización o institución. La supervisión en la intervención social, llevada a cabo por un supervisor externo a la institución, es un proceso y una relación que tiene como objetivo revisar el trabajo profesional, y vuelve acá lo mismo que tomaba Tonón, ¿no? Los sentimientos que acompañan la actividad, ¿no? O sea, no podemos, digamos, escindirlos. También ayuda a contrastar los marcos teóricos y conceptuales con las praxis cotidianas. El núcleo de la supervisión son los profesionales, y el foco, la intervención. Los sentimientos, los valores y el modelo de interpretación que se manifiestan en su actitud y orientación con las personas atendidas, con los colegas y también con uno mismo. Y Claudio, un libro muy interesante también, Supervisar para qué, lo oculto tras la resistencia, él va a decir de la supervisión que es un proceso de aprendizaje y reflexión crítica sobre la práctica profesional que incluye la triple dimensión teórica, operativa y ético-política. Ahí aparece también esta cuestión ética que antes no estaba apareciendo, que se despliega en ella, en la intervención, y en el que intervienen habilidades intelectuales y cuestiones emocionales, así como la búsqueda de estrategias superadoras en la actuación profesional. Así pensada, la supervisión se constituye en espacio de problematización acerca de la relación instituyente-instituido presente en las prácticas profesionales. Este es como un raconto, digamos, me gustó poner desde aquellas, digamos, de la mano de, digamos, de los colegas de la reconceptualización, pasando por el mundo más, digamos, más tecnocrático de España, digamos, para volver a Latinoamérica y pensar, digamos, en qué aportes, digamos, se han hecho desde la Argentina. Y uno ve ahí que hay, digamos, uno podría decir que hay un proceso, podría decir muchas cosas, pero en principio un proceso que va del control, de esta idea de control, a la reflexión y aprendizaje, ¿no? O sea, como que hubo algunas aguas corrieron, digamos, como para que se pueda repensar este tema de la supervisión. Y por lo general, si uno va mirando, yo por eso marcaba rojos y verdes, digamos, si uno va mirando, en general va a encontrar la palabra procesos, que me parece bien interesante recuperarlo, y esos procesos son adjetivados educativos, teórico-prácticos, teóricos metodológicos, aprendizaje y reflexión, análisis, o sea, son procesos pero que, digamos, la mayoría de los colegas, al pensar la supervisión, le ha puesto este tema de lo educativo, lo pedagógico, digamos, como para rescatar, y la cuestión crítico, digamos, y la cuestión de lo teórico, ¿no? O sea, como que estas cosas están presentes de una manera u otra en la mayoría de las últimas conceptualizaciones que muchos colegas han hecho sobre supervisión. ¿Y para qué? Digamos, que yo lo ponía en verde. Mejorar las intervenciones, incorporación de nuevos saberes, revisar prácticas y sentimientos. Entonces, también ahí hay una cuestión. Yo siempre digo, la supervisión, digamos, o sea, es como que genera varios efectos. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra perspectiva, de pensarnos como profesionales, en estos marcos que hablábamos antes, estos encuadres o estos horizontes que tienen que ver con la cuestión ética de los derechos humanos y la justicia social, evidentemente la supervisión nos permite, digamos,
tener, digamos, intervenciones coherentes que están, digamos, enfocadas en esa idea de ese horizonte ético, ¿no? O sea, ¿para qué supervisamos? ¿Supervisamos para nosotros? No, creo que el objetivo máximo es supervisamos para los otros, para que nuestras prácticas realmente sean prácticas que den algún tipo de respuesta, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante a tener en cuenta en una supervisión. Y después vienen los otros aspectos, o sea, el poder mejorar en términos de decir, bueno, le doy otro nivel a esta práctica, puedo conceptualizarla mejor, puedo discutir en otra situación con, digamos, otros profesionales, la supervisión me ayuda en todo eso, y también, y en esto que también decíamos hoy, que no es menor, protegernos un poco nosotros mismos como personas, ¿no? O sea, en esto, en los cuerpos, en los afectos y en nuestras mentes, ¿no? O sea, creo que los procesos de supervisión tienen estos efectos, ¿no? O sea, como las cuestiones así que uno puede estar pensando, es para discutir, por supuesto, alguno de ustedes puede estar pensando en algunos otros efectos. De cualquier manera, aunque nosotros tengamos, uno puede ver las últimas conceptualizaciones de gente que hace supervisión, como Claudio Robles, como Alfredo Carballeda, tengamos, como Tononi y otros tantos que vimos ahí en las diapositivas, aunque nosotros veamos que hay coincidencias, sin embargo, cuando uno va a mirar las prácticas en sí mismas, hay énfasis diferentes. Hay algunos que se centran más en lo que es la práctica profesional, la intervención. Hay otros que se centran más en la organización institucional. Yo por ejemplo he hecho supervisiones, digamos, con Sandra Arito, ella tomaba lo institucional, la primera parte, yo tomaba la intervención, la segunda parte, o sea, como que en este caso hay un énfasis en lo institucional y otro, que no es que lo desagregamos, porque no se puede nunca desagregar, pero sí, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional que está siendo obstáculo en un momento determinado para determinadas intervenciones. Sobre el profesional, hay muchos que trabajan sobre el profesional directamente, sobre la práctica y el profesional, que creo que fue lo último, Claudio, digamos, Alfredo, sobre la práctica y el profesional, y en esto, tanto equipos profesionales como equipos interdisciplinarios, ¿no? O interprofesionales. Esto también, hay colegas que dicen, no, yo no me animo. Si estamos trabajando en la intervención, digamos, vamos a tener determinados recaudos, pero si es la intervención lo que uno, digamos, va a estar mirando, digamos, y hay un equipo que es interdisciplinario, que teóricamente trabajan juntos esa intervención, yo por lo menos nunca he sentido problemas para poder estar supervisando. Pero hay quienes dicen, no, yo prefiero trabajar solo la interdisciplinaria, son decisiones. O sea, en esto que yo decía antes, no tenemos que tener recetas, tenemos que tener ideas generales que nos ayuden a tomar nuestras propias decisiones en determinadas, digamos, condiciones éticas, por supuesto, pero esto, digamos, no es que solamente esto, solamente lo otro. Podemos tener una heterogeneidad y trabajar muy bien las supervisiones, ¿no? Pero esto lo vemos, por ejemplo, Claudio toma las dos cuestiones, pero Claudio, por ejemplo, trabaja mucho desde la psicología social, él incorpora mucho la psicología social. Entonces, ahí están esos diferentes, digamos, sesgos, insisto que son complementarios y re buenos, o sea, no estoy negando, digamos, la importancia de eso, al contrario, lo estoy valorando. Eso, cada uno sabrá dónde está su fuerte, y podemos trabajar en ese sentido, en cómo está el fuerte ahí. Esto que yo le decía antes, las discusiones. ¿Cuáles fueron las discusiones sobre el tema supervisión? Que todavía siguen. El cuestionamiento, creo, ¿se acuerdan cuando yo le decía? Que parte fundamentalmente de esa forma de entender la supervisión como control, evaluación. La idea de, ¿qué da? La idea de asimetría, la idea de evaluación, la idea de control. Entonces, muchas veces hemos resistido, y yo he sido una de las que he resistido ese nombre, pero no podemos encontrarle otro. Será una cosa que
que tiene que ser supervisión y demás. Y bueno, y fuimos buscando otras denominaciones. Muchas veces hemos hablado de la reflexión sobre la práctica. Tenemos, por ejemplo, de la mano de Saúl Katz, el tema de la clínica. Lo que pasa es que yo lo que discuto con Saúl Katz, que él tiene una formación psicoanalítica y trabaja mucho, digamos, desde el punto de vista psicoanalítico. Yo no la tengo, entonces no voy a hacer cosas que no sé. Entonces, en estas cuestiones. Entonces, la clínica de Saúl va hacia ese punto. Es muy interesante, pero va hacia ese punto que uno puede o no, según su formación. También está fuerte este tema del covisión, o sea, una visión no súper, digamos, de alguien de arriba que tiene la visión, sino una covisión que miramos juntos, ¿no? Estas serían las formas. Ahora, yo en los últimos tiempos, y fundamentalmente a partir de la ley, digo, bueno, si la ley dice supervisión, ¿para qué le vamos a cambiar de nombre? Vamos a, digamos, avanzar sobre ese término que todos conocemos, que todos sabemos de lo que más o menos queremos dar cuenta con el nombre, y además nos avala concretamente la ley. Entonces Susana Casalla, yo tomé esa decisión, yo voy a hablar de supervisión. No porque esté pensando en esa forma, digamos, que no queremos, sino en esa supervisión que me permite tener otro tipo de relación con las personas con las que yo estoy supervisando, ¿no? O sea, que no haya esas asimetrías y demás. Esto, digamos, una cuestión que digamos, es importante recuperarla. Pasado hice una experiencia con el Colegio Profesional de Mendoza. Me convocaron mis colegas, nuestras colegas, para hacer un curso de capacitación en supervisión. Trabajamos muchísimo, muy linda experiencia. Y en función de eso es cuando uno le demandan algo, uno empieza a buscar y estudiar y demás. Entonces, ¿qué sería el perfil? Decíamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo debería ser? Así como decimos, que un trabajador social tiene que tener determinadas destrezas y demás, ¿qué cosas debería, digamos, tener un supervisor? Y cuando digo tener, no es que, o sea, que uno lo busca, digamos, lo estudia, lo ve y demás. Un profesional, yo creo que esto también es para discutirlo. Esto lo trabajamos con las colegas, pero uno dice, ¿qué tiene que saber? ¿Cuáles son los saberes necesarios? Primero, que sea capaz de coordinar y, si es necesario, conducir. Yo no le doy, o sea, con esto de no al control no quiere decir que uno un proceso no tenga en un momento que conducirlo. Cuando vos te encontrás con gente que está absolutamente arrasada subjetivamente, o sea, cómo uno maneja esa cuestión, y ahí a lo mejor es necesario algún tipo de posición un poco más directiva, pero eso no quiere decir que sea la impronta de la supervisión, al contrario, por eso yo pongo primero coordinar, pero sin dejar de pensar que en un momento determinado también es necesario conducir. Eso depende de los momentos, ¿no? ¿Qué debe coordinar y conducir? Los procesos de problematización, reflexión, análisis y conceptualización sobre la intervención profesional para comprenderla y transformarla, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que uno tiene que coordinar. O sea, ¿cómo logramos problematizar? Después lo vamos a ver en la segunda parte, las técnicas, ¿no? Pero ¿cómo logramos problematizar una intervención? ¿De qué manera y demás, ¿no? Otra de las cosas, digamos, que necesita coordinar y conducir es la construcción de estrategias de intervención profesional. O sea, una supervisión no es una catarsis. O sea, si uno tiene problemas personales con la intervención, vaya al psicólogo. La supervisión tiene otro contenido, lo que no quiere decir que uno no contenga, o sea, porque constantemente, pero el tema es, en todo caso, porque si no, digamos, entonces, frente a los obstáculos tiene que haber siempre qué hacemos con eso, ¿qué hacemos con eso? O sea, porque si no estamos siempre con este tema, volvemos y no se puede, y mi jefe no me deja, y la institución es mala, y la gente ¿qué hacemos con eso? Para eso sirve la supervisión,
y nos calma, nos tranquiliza. Una vez que uno puede decir estas cosas, digamos, y compartir la calma. Entonces, esto de la construcción de estrategias de intervención, y esto sí de la contención grupal. La contención grupal, por eso digo, si uno tiene problema personal vaya, pero la contención grupal, de decir, cómo uno logra manejar estas angustias, cómo uno democratiza la relación, esta cuestión de decir, bueno, cómo hace circular la palabra, todas estas cuestiones tienen que ver con este tema de contención grupal, cómo uno, digamos, va planteando determinados aspectos para que, digamos, los colegas se reposicionen y puedan encontrar salidas a sus cuestiones. Por lo menos poder ver las cosas, incluso, esto lo vamos a ver después, pero me adelanto, uno identifica nudos significativos. Hay algunos que no se pueden abordar, pero lo bueno es saber que no podemos abordarlo. Y no caer en la cosa que tenemos que hacerlo sí o sí, sí o sí. No, ¿dónde lo ubicamos en esa intervención? ¿Y qué cosas sí podemos abordar, pero que se aborde? O sea, ¿se entiende? O sea, me parece que esas son las cuestiones que uno puede, y el supervisor debería por lo menos intentarlo tener, ¿no? Esto, bueno, los tipos de supervisión, esto seguramente que lo hablaron con Alfredo. Hay instituciones que dentro de sus propios, digamos, organismos tienen dependencias o personas que hacen la supervisión, el departamento de supervisión. No sé, acá en Santa Fe, en Mendoza, me consta que, por ejemplo, el Poder Judicial tiene un grupo de supervisores que supervisan las prácticas de los colegas. Lo tienen ahí. El tema, que yo digo personas, departamento del área. Ahí hay un problema siempre. Cuando vos tenés tu colega que te supervisa, ahí siempre se da una cuestión, ¿de qué lado está ese otro? ¿Qué le digo a ese otro? O sea, circulan ahí, hay veces malestares y demás, dicho por los propios colegas que han sido supervisores en las instituciones, como esto por ahí, hay veces que no permite determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto hay que verlo. Eso es una forma, pero existe, es para decir que existe. Las otras, la extrainstitucional, que puede ser solicitada, es alguien de afuera, que puede solicitarla la institución o puede solicitarlo el equipo. Eso, uno de dos, no hay problema. Pero este tema, la institución, digamos, te puede solicitar. Mirá, en realidad yo estoy viendo que acá hay un problema, ¿qué les parece si llamamos a un supervisor y demás? Es un tipo. Y la otra es que es por lo general la que más, al no estar institucionalizado tanto esta práctica, es la que más, digamos, tenemos nosotros, ¿no? O sea, los colegas que nos llaman para, digamos, supervisar. En este tema, así como hablábamos del perfil, ¿qué conocimientos mínimos? Insisto, podemos tener un montón de otros, pero uno tiene que tener algunas ideas de qué es una supervisión. Tenemos que tener claro, digamos, qué es la intervención profesional, interdisciplinar, etcétera, etcétera. Los debates, si en el caso de trabajo social, los debates actuales, qué está pasando hoy, estas cosas, porque a veces interpela, digamos, ese otro, y uno tiene, tengo que ir a estudiar, un poco así, ¿viste? No está mal decirlo, análisis organizacional institucional, o sea, tener algunas ideas acerca de qué significa una organización institucional, cómo se mueven, digamos, las alianzas, los secretos, todas estas cosas que tan bien lo hace la Sandrarito. En lo grupal, el manejo de grupo, que eso nosotros tenemos como trabajadores sociales, tenemos mucha formación en grupo. Nosotros tenemos muy buena formación en grupo. Entonces, esto, viste, va de suyo, o sea, nuestra propia formación de base ya nos ayuda en esto. Sobre políticas sociales, porque nosotros vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas sociales, por lo tanto tenemos por lo menos estructuralmente de qué se trata.
Hay acumulaciones temáticas. Esto a veces, digamos, ¿cómo hacemos? Acumulaciones temáticas. Todos tenemos acumulaciones temáticas en algo. En violencia, en instituciones, en niñez, en, digamos, trabajo social judicial. O sea, hay que uno, en este caso, digamos, se pone en juego. Por lo general, digamos, no hay problemas. O sea, yo he trabajado y he supervisado situaciones en las que no tenía un conocimiento profundo, digamos, del tema en sí mismo, pero, digamos, la intervención me permitía, o sea, el conocimiento de cómo se interviene y demás, me permitía supervisar. Pero hay veces, y más hoy, en algunas cuestiones que son tan delicadas, tan problemáticas, que uno algunas cositas, digamos, es mejor. Si yo tengo acumulado en niñez, supervisar, digamos, en todo caso, cuestiones de niñez. Insisto que no es, o sea, se puede hacer, pero digo, por ahí resulta un poquito más interesante pensarlo así. Vamos un poquito al proceso. Esto, insisto, chicas, por favor, chicos, chiques, por favor, esto es mi experiencia que yo la pongo para discutirla, no quiere decir que esto es lo que hay que hacer. Mi experiencia me llevó a tener como esta, digamos, sistematización. Siempre todo surge de una demanda. Es lo mismo que en el caso de los trabajadores sociales, ¿no es cierto? Todo surge de una demanda. Todos sabemos que una demanda dice y encubre. Primera cuestión acerca de la demanda. Dice y encubre. Quiero tal cosa, pero uno tiene que ver de qué se trata. Yo creo, mi experiencia, por lo menos, insisto, a mí cuando me solicitan una supervisión, yo lo primero que pido es una entrevista para conversar, por lo menos con uno o dos integrantes del equipo, que me puedan dar documentación de lo que están haciendo, lo que sea, todo lo que puede ser, y yo evaluar si puedo o no puedo. Este es un tema central, chicas. O sea, nosotros hay cosas que por ahí no podemos. Y dicen, no, yo en realidad nunca trabajé en ancianidad y ahora, viste, lo lamento, vamos a buscar a otro. ¿Se entienden estas cosas? Ser honesto con uno mismo. ¿Puedo o no puedo? Por supuesto, analizar la documentación. Yo también suelo hacer esto, ¿no? Pido algunas preguntitas que me contesten algunas cosas para poder ubicarme, en cuáles son los obstáculos que están viendo, las expectativas que tienen. Analizado a eso, hacer una propuesta, ¿no es cierto? Propuestas que siempre son generales. Uno puede pensar, mira, yo empezaría por acá, pero... Y los acuerdos. Los acuerdos son importantes. Son importantes. ¿Qué quiere decir el acuerdo? Primero, ¿en qué encuadre vamos a tener de supervisión? O sea, en esos acuerdos que uno, digamos, los va haciendo para poder realmente dar cuenta de una tarea fructífera, porque si no, digamos, es muy difícil, ¿no? Entonces, los encuadres, los espacios, los honorarios, digamos, que no siempre, viste, se paga o no se paga, pero no le tengamos miedo a decir, mi trabajo vale tanto, O sea, ¿por qué digo? Porque también tiene que ver con una cuestión de estamos trabajando nosotros y respetémonos como trabajadores. Por ahí uno le interesa, digamos, hacerlo porque me gusta hacerlo, no estoy diciendo que no, pero que no se convierta en una práctica voluntaria, a eso voy, Una práctica voluntaria. Uno puede decir, mira, yo siempre digo, ¿quién va a pagar? ¿Si son las colegas? No. ¿Si es la institución? Sí. ¿Se entiende? Este tipo de cosas que uno lo hace el discernimiento, digamos, si puede o no puede, ¿viste? O sea, estas cosas, pero corresponde un honorario por estas prácticas, O sea, eso, ¿quién lo paga? Después lo vemos, pero corresponde un honorario, ¿no? El tema de los tiempos, esto es también, o sea, como nosotros en estos encuadres ya es un modo de posicionar a los colegas o a otros profesionales en esa práctica que vamos a iniciar. Saber que tal día, de tal hora a tal hora, en tal lugar, que siempre es recomendable que sea fuera del lugar de trabajo, se va a trabajar supervisión.
O sea, esas cosas que nos pone en responsabilidades también, ¿no? O sea, esos son reposicionamientos subjetivos. Uno valora ahí cuánto hay de interés. Claudio trabaja muy lindo en el libro, trabaja muy lindo el tema de las resistencias, cómo nos cuesta mucho a veces, no sé cuál está, cómo nos cuesta mucho estar pensando, o sea, poder poner sobre, digamos, la mesa y en términos grupales nuestras preocupaciones, nuestros miedos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestros informes. O sea, nosotros nos desnudamos en la supervisión, entonces hay veces que hay mucha resistencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y a mí me gusta mucho cómo lo trabaja Claudio a ese tema. Yo considero que hay, y esto también mirado y recuperado de muchas experiencias en el país, como dos tipos de supervisiones. Una son las supervisiones de procesos. Se hacen sesiones hasta periódicas, empieza y termina. Y otras que son supervisiones de situaciones. O sea, situaciones que por ahí, digamos, hay que por lo general, y hoy hoy viene muy fuerte esto, es un momento en que los colegas dicen, no sé qué hacer con esto, vamos a ver si alguien desde afuera nos ayuda a mirar. Pero a lo mejor es puntual, es un tipo Ateneo, presentación de la situación, discutir, ver cómo se hace o no, ¿se entiende? O sea, esas también son supervisiones, pero son acotadas. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Mendoza, este tipo de supervisión es el que más hacen los colegas, situaciones puntuales. Sí. No, por favor. ¿Qué diferencia hay con el Ateneo? No, o sea, vos podés, o sea, la situación puntual bien puede ser un Ateneo. El Ateneo, digamos, es la presentación de un caso, digamos, donde se plantean determinados aspectos, cómo se está interviniendo y qué cosas hay que problematizar. Y tenés un público que no necesariamente es el que está interviniendo, que, digamos, participa también. Y hay otros que son situaciones donde solamente están los que están, digamos, interviniendo. Esas serían como las diferencias por ahí. Pero, viste, son detalles ahí que uno puede pensarlo de una manera u otra y uno puede quizás, digamos, reconstruir, digamos, nosotros un concepto de situaciones singulares, ¿no? Bueno, acá. A mí estos son, por lo menos nosotros desde Paraná, es la que a nosotros nos parece más apropiado. Es una supervisión que se realiza en varias sesiones, por eso es un proceso. Puede ser solicitada por los profesionales que demandan o resultar como propuesta del supervisor una vez analizada la documentación y haber mantenido una entrevista. Tiene un inicio y un final. O sea, la programación ya está pensada desde los colegas que vienen a pedirla, o uno lo hace, lo construye, o uno presenta, como decía antes, y después la va reconfigurando. Pero lo que tiene de interesante es que tiene un inicio y un fin. Después ese grupo puede solicitar nuevamente, porque si no que terminás en un acompañante terapéutico, no está, claro, ¿viste? No está mal, pero ¿viste? Habrá que discutirlo si vale o no vale. Pero en esta cuestión empieza y termina. La programación. El supervisor elabora una programación en la que se consignan contenidos muy generales. Uno recibe todas las demandas, la documentación y demás, y entonces plantea una propuesta para la primera sesión. Y a partir de eso, digamos, de lo que va saliendo, uno va reprogramando, ¿no? Se incorpora en ella bibliografía básica, cronograma, todo. O sea, ¿qué estoy planteando? A mí me parece que cuando hacemos supervisiones de proceso tenemos que formalizarla. ¿Por qué no es porque yo sea formalista, es porque encuadra la práctica. Es una práctica diferente y tenemos que tener elementos que la encuadren.
Eso me parece, no es esto de que, bueno, voy si tengo ganas, si no tengo ganas, no. Tomamos un compromiso, lo llevamos adelante. Como que es una decisión que se toma. Que se toma, exacto. Entonces uno tiene que buscar herramientas que formalicen, como para que eso esté ahí, no quede dando vuelta. Bueno, en el desarrollo, en la primera sesión se discute el programa, se definen los temas troncales, uno lo ve, son temas guías que sesión a sesión se irán redefiniendo. En cada sesión, ¿qué hacemos en cada sesión? La presentación del tema que vamos a discutir, las discusiones, las problematizaciones que haremos, cursos de acción posible y una evaluación. Yo, que lo tengo después en la otra parte más metodológica, yo por lo general, cuando es así de proceso, siempre voy haciendo inicio con la devolución de lo anterior, como para que, digamos, tengamos un proceso que me permita revisar constantemente, ¿no? Entonces, en esto es interesante tomarlo. Uno en ese proceso, yo por ejemplo esto lo hago muy seguido, en ese proceso uno va como tomando diferentes técnicas. Por ahí uno puede decir, bueno, en este proceso hoy necesitamos, en la próxima vamos a hacer presentación de casos. Pero no como una cuestión aislada, sino que en el proceso mismo. Bueno, hoy presentamos casos. O sea, a ver, quién va a preparar, cómo va a ser, de qué manera se va a discutir y demás. El tema de las lecturas muchas veces, o sea, cómo acompañamos lecturas más hoy que está tan difícil de comprender esta realidad, ¿no? Cómo tenemos que repensar esos conceptos que nos acompañaron y que hoy por ahí parecieran como que, ¿qué queremos decir cuando decimos participación? Esas cosas que decimos siempre. Yo también, una cosa que aconsejo mucho es cómo invitamos a la escritura, cómo una supervisión en proceso puede, en el caso nosotros tuvimos con la supervisión que yo hago en el Hospital de Niños, las colegas presentaron 2 ponencias en el encuentro del año pasado, ¿cuándo fue? Del Congreso Nacional, o sea, y que fue producto de la supervisión, o sea, eso me parece que es muy interesante, cómo uno puede hacer esos procesos que van aquilatando, permitiendo revisar, permitiendo socializar con otras su propia experiencia. Y eso es buenísimo, uno debería hacerlo siempre, pero acompañado en una supervisión lo hace con, digamos, más contención, digamos, ¿no? Que se pueden discutir los temas y esto, me parece que eso está también muy, muy interesante, ¿no? El tema de los artículos y demás, el tema de proponer, digamos, algunas cuestiones de investigación que puedan aparecer, todas estas cosas está. Y el cierre, yo acá también me parece que todo cierre, o sea, tiene un inicio y un final, todo cierre merece, digamos, un informe del supervisor. Presentar un informe a los colegas, digamos, si es necesario a la institución también. Por supuesto que los contenidos van a ser un poco diferentes entre uno y otro, pero igual, digamos, uno en esto, ¿no? En darle cuerpo a una práctica que es una práctica que me incumbe como trabajadora social. Entonces yo tengo que demostrar que sé hacerlo, que tengo un método, que tengo posibilidades, que soy, digamos, soy rigurosa, todas estas cosas, ¿no? Esto entonces decíamos que... Y el de situaciones puntuales, que es el análisis de un caso o un ateneo, si queremos ponerlo así. ¿Qué es lo que se problematiza? Y son los obstáculos en el proceso de intervención profesional o una situación grupal. O yo, por ejemplo, he supervisado en este sistema así, en esta forma, no sistema, en este formato, intervenciones interinstitucionales. O sea, una situación que estaba abordada por muchas instituciones. Entonces, nos sentamos todas las instituciones, y ahí ese rol del supervisor es uno de afuera
que ayuda mucho a poder decir cosas que en la práctica constante, entre instituciones, entre equipos, es más difícil, ¿se entiende? Entonces uno ocupa ese lugar de poder ofrecer algunas problematizaciones, algunos señalamientos, algunas cuestiones que ayudan a estas formas, ¿no? Pero en esa situación me parece como que tenés que acotar sobre qué vas a centrar la devolución. Totalmente. No. En este, por ejemplo, se realiza en una sola sesión. La preparación, claro, se solicita información para que el supervisor tenga un conocimiento general de la situación. Yo, por ejemplo, tengo unas grillas. Digo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Bueno, yo quiero saber esto antes porque me interesa cómo, digamos, porque un día, pero hay supervisores, esto me pasó también en la experiencia de Mendoza, que hay supervisores que prefieren que la situación sea presentada en el momento. Yo he visto que estos colegas que hacen eso son los colegas que más trabajan la cuestión psicoanalítica. Entonces es lo que sale, ¿no? Es lo que sale, la palabra tiene ese énfasis, ¿no? Yo, como no sé eso, prefiero que me miren, más o menos tener una idea como para estar ubicada. Después salen un montón de cosas. Esto que vos no, o sea, porque sabemos que de ahí se disparan muchísimas otras cuestiones, pero sería como esta cuestión, ¿no? Entonces serían de proceso y en situaciones particulares, o a veces pueden ser, qué sé yo, depende también, no quiero categorizar así que son puede haber muchas más. El tema es cómo uno lo va planteando cómo viene esa dinámica, uno puede ir planteando, o cómo viene la demanda también, porque hay situaciones, insisto, y hoy por hoy, frente a este ahogo que tenemos muchas veces, mira, es esto lo que quiero. Después vemos estas cosas. Bueno, sería como esta primera parte que estábamos planteando. Insisto, esto es una propuesta para discutir, es lo que yo pude sistematizar de mi experiencia y experiencia de otras con las que trabajo, porque una de las cosas que a mí me parece bien interesante también es supervisar de a dos, porque uno también necesita remirarse, el otro, digamos, y cómo cambiamos los roles, uno coordina uno y el otro es el que toma y el que participa más desde atrás, y al otro es así. Entonces también, digamos, se democratiza el lugar de quien hace la conducción, digamos, podés levantar mucho más nota, podés tener, insisto, son las experiencias de cada uno. A algunos no le parecerá que eso no es así, y está bien, pero yo esas experiencias, digamos, he tratado de sistematizarlas como para ponerla en discusión. Pueden servir o puede haber miles más. Sí, incluso recién charlamos con la compañera Claudia Robles, trabaja mucho el tema del coordinador, claro, el observador, claro. Observa, registra para poder ser de trabajador. Claro. Trabaja mucho de la psicología. Claro, sí. Digamos, como que es un elemento de todo lo que no se detecta en el momento se retrabaja. Bueno. Sí, a mí me parece extraordinario eso, porque uno le puede, y además te ayuda, insisto, después, porque vos estás también en esa dinámica, que hay cosas que vos dijiste y después vos decís, y tu colega, que es una colega que está trabajando muy bien, te dice, metiste la pata, vos no podrías haber dicho eso, y vos tenés que aceptarlo, tenés razón, porque te ayuda también a repensar una práctica que en ese momento es difícil que vos lo hice bien, son cosas también. Entonces me parece que siempre el de a dos, con este tema de observador o presentar también otro rol ahí, es muy interesante. Porque además después uno, todo eso que ha trabajado y ha escrito y demás, vos tenés que ponerlo a analizar para ver de qué manera hago las devoluciones, o sea que eso es valiosísimo para el proceso. Entonces, claro, ¿viste? Entonces, porque si no vos decís, bueno, pero y me perdí algo, entonces solo a veces son prácticas, ¿viste? Son más lindas cuando uno las... Poner el cuerpo, si no. Sí, exacto, después lo vamos a ver, volvemos a poner el cuerpo.